Tengan todos y todas muy buenas noches, estimado público que nos sigue a través de los canales de YouTube. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva ventana a la política nacional, una invitación que les hace semanalmente la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de la Política Nacional, con el objetivo de poner en perspectiva las distintas situaciones y momentos políticos que vivimos, tanto a nivel coyuntural como de análisis de investigación y acción social que hacen nuestros investigadores, docentes y en general nuestra unidad académica en conjunto también con otros centros de investigación y hasta universidades. Este es un espacio para llevarle a usted y a la ciudadanía en general, a la comunidad universitaria, por supuesto, estas perspectivas, estos enfoques de la realidad, y hoy tenemos un tema muy relevante en el marco de la situación sociopolítica que tiene que ver con la protesta social en tiempos del COVID-19 en Costa Rica. Nos van a acompañar dos panelistas de lujo, la historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, Sofía Cortés, y el docente de la Escuela de Ciencias Políticas, Ronald Sáenz. Antes de darle la bienvenida, voy a hacerle el pase a Valeria, quien nos va a comentar un poco, la profesora Valeria Vargas, sobre la dinámica a seguir en este espacio. Valeria, buenas noches y bienvenida también. Muchísimas gracias, Eugenia, por introducir este espacio que tenemos el día de hoy, 27 de octubre, justamente en atención a este tema que hemos venido tratando a lo largo de varios programas que hemos tenido ya de Ventanas a la Política Nacional. Como siempre, yo les estaré acompañando desde la sección de las preguntas, entonces les agradecemos que nos hagan llegar sus consultas y comentarios para los expertos que tenemos el día de hoy, tanto por el canal de YouTube de la Escuela de Ciencias Políticas como el Facebook de la Escuela de Ciencias Políticas y del OPNA también. Invitarles, como siempre, a seguir nuestras redes sociales y a estar atentas y atentos a los programas que tenemos, porque justamente el día de mañana seguimos con una ventana a la política internacional. Entonces, como siempre, agradecerles su sintonía y sin más, poder darle la palabra a nuestros panelistas el día de hoy. Gracias, Valeria. Efectivamente, la agenda está llena, así que les invitamos a seguir atentos. Sofía y Ronald, bienvenidos a este espacio. La idea, por supuesto, es que ustedes tengan un periodo de tiempo, unos tal vez 20, 30 minutos para su presentación de fondo, y luego conversamos respecto a las preguntas y los temas que el público vaya posicionando. Quedan ustedes a cargo, nos estamos viendo. Muchas gracias. Perfecto, buenas noches. Voy a proceder a compartir pantalla para iniciar la presentación. Bueno, antes que nada, buenas noches a todas y a todos que nos acompañan. Agradecer en primer lugar al profesor y director de la Escuela de Ciencias Políticas, el doctor Gerardo Hernández, por la invitación a formar parte de esta actividad Ventanas a la Política Nacional, y también a las profesoras Eugenia Aguirre y María Valeria Vargas, con quienes estuvimos coordinando para que esta actividad se pudiera realizar. Muy bien, hoy estaré presentando con mi compañera de equipo, Sofía Cortés, en torno a la temática la protesta social en tiempos del COVID-19 en Costa Rica, la cual, bueno, ya nos puede parecer parte de esta nueva normalidad. Sin embargo, esto es un tema que ha cooptado no solo la vida de todas las personas, sino también los temas académicos, y por supuesto en el marco del proyecto Protestas del Instituto de Investigaciones Sociales, tomamos la decisión desde el primer momento de seguirle el rastro a la protesta asociada a la coyuntura de pandemia y a la crisis sanitaria desde el primer momento. Si bien esta es una coyuntura inédita para todas y todos, parte de las discusiones que hemos tenido en el grupo de trabajo de protestas del Instituto de Investigaciones Sociales es entender a la protesta social en el marco de esta crisis sanitaria como parte de un proceso de continuidades. No todo ha sido novedoso, sino que más bien esta coyuntura de crisis sanitaria ha venido a profundizar algunas agendas, ha venido a resaltar
algunas cuestiones en torno a las desigualdades y esto se puede ver en un caso bastante particular, y es que, bueno, en el marco del trabajo de registro diario de las protestas en el país, registramos la primera protesta frente al COVID-19, o digamos enmarcada sobre el COVID-19, incluso antes de que tuviéramos el primer caso positivo en el país. Y esta fue una protesta que tenía que ver con la falta de acceso al agua potable en las comunidades de los Hatillos. Sin embargo, es digamos, una demanda que ya venía desde antes y que con la llegada de la pandemia se resemantizó y formó parte de la base que hemos estado construyendo, pero un poco viene a ejemplificar toda esta cuestión de que, toda esta cuestión de que son continuidades, son demandas que ya venían desde antes y que se han venido transformando y que conforme a la pandemia también se han ido ampliando. Entonces, bueno, con este marco introductorio vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, un poco para hablar de la estructura. En un primer lugar, hablaremos de la agenda del proyecto de investigación protestas en el marco del COVID-19. Hablaremos de algunos elementos mínimos que hemos tenido en cuenta para la interpretación de los datos que extraemos de las acciones colectivas. Hablaremos un poco de la aproximación metodológica del proyecto, que es importante para que pueda entenderse cómo estamos sistematizando los datos, y hablaremos de los principales resultados que tenemos haciendo un corte al último día de septiembre, entre marzo y septiembre, y dedicaremos la última sección de la presentación a hablar un poco más sobre lo del último mes y lo que ha hecho que, sobre todo, la cuestión de la protesta social esté más en la agenda pública durante estos últimos 15 días, tal vez un poco más. Y a modo de conclusión, algunas conjeturas que podemos sacar hasta el momento. Sin embargo, esto es una cuestión que va cambiando semana a semana, entonces lo que digamos hoy tal vez nos sirva el próximo mes, pero bueno, es parte de seguirle la pista a los proyectos y a las cuestiones sociopolíticas en el marco de este proyecto de investigación. Nuestro trabajo en los últimos meses, como vamos a ver ya con los datos, se ha centrado mucho sobre la pandemia, sobre el COVID-19, porque ha venido casi que a cooptar casi toda la movilización. Vamos a ver que ya en los últimos meses eso ha ido cambiando un poco, pero durante los primeros meses de registro, el COVID-19 era el tema sobre el que se articulaba la mayoría de la protesta. Bueno, y en este marco, desde el mes de marzo, hemos comenzado a hacer un procesamiento con un etiquetado específico para las acciones relativas al COVID-19. Y bueno, a la fecha ya tenemos algunos resultados. El primero fue un artículo que publicamos mi compañera Sofía y yo en el espacio de la Oficina de Divulgación e Información el 1 de junio de este año, que teníamos un corte entre marzo y el 15 de mayo, por ahí. A partir de ese momento seguimos trabajando en la elaboración de un informe que salió a principios del mes de septiembre pasado y que ya cubría los meses de marzo a julio de 2020, que está, bueno, la portada la que ustedes pueden ver en este momento. Y bueno, como parte del trabajo de los últimos meses, también el coordinador del proyecto, el máster Alejandro Alvarado, ha tenido la participación en algunos medios, y bueno, para muestra la participación en el programa Sobre la Mesa de la semana anterior. Por si gustan verlo, pueden buscarlo ya en las redes sociales. Y bueno, para quienes tengan la duda y quieran seguirle la pista del trabajo que estamos haciendo, pueden ingresar al sitio web protestas.is.ucr.ac.cr, donde podrán encontrar este y más elementos sobre lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Y luego de esta introducción que hace Ronald, efectivamente lo primero que tratamos de hacer es aportar algunos elementos para comprender la coyuntura en la cual se inserta la dinámica que impone la pandemia del COVID-19, tantos sus efectos sanitarios como económicos y políticos.
es entonces un escenario marcado por múltiples crisis, ¿no? Crisis que se refuerzan unas a otras, incluso la crisis sanitaria, producto de la presión que ejerce la pandemia sobre los servicios de salud propiamente, una crisis social provocada en buena medida por el estrés mismo que impone la pandemia, las medidas de confinamiento, reforzada también por los efectos económicos de la crisis, un amplio sector de la población que empieza a sufrir directamente estos efectos y una crisis política también institucional que conforme avanzan los meses se va profundizando cada vez más, ¿verdad? Pero que un poco también podemos decir una crisis de legitimidad política que también ha marcado la tónica de la actual administración Alvarado Quesada. Es entonces una coyuntura marcada por la repercusión de las medidas sanitarias, principalmente de confinamiento y cierre de actividades económicas durante los primeros meses de la pandemia, sobre el empleo, ¿verdad? Una reducción importante en el empleo y una desaceleración aún mayor de la actividad económica que ya de por sí daba muestras importantes de depresión y de crecimiento, principalmente marcada por la coyuntura del 2018 y la crisis fiscal. El impacto de la pandemia además se inserta en una estructura social y económica tremendamente desigual, ¿no? Costa Rica es hoy uno de los países más desiguales de la región y del mundo. Por lo tanto, los impactos sanitarios y económicos se insertan en estas desigualdades preexistentes. Podemos encontrar datos ya en el mes de agosto que nos dicen que es precisamente en los sectores de más bajos ingresos e insertados en la economía informal donde está golpeando más a nivel sanitario la pandemia, es decir, son trabajadores y trabajadoras informales en el desempleo, quienes concentran alrededor del 60% de los casos de contagio de COVID-19 y son también estos sectores quienes han visto sus jornadas laborales reducidas, quienes han visto sus salarios reducidos, quienes han perdido sus empleos, es decir, el estrés económico y el estrés sanitario y social se está concentrando de manera mucho más profunda en estos sectores de estratos socioeconómicos más bajos, ¿verdad? Es decir, hay una acumulación importante de estrés en estos sectores, producto entonces de las desigualdades estructurales preexistentes del modelo de desarrollo que existe en Costa Rica. Bueno, es una tendencia que podemos también encontrar en general para el caso latinoamericano, ¿verdad? Entendiéndonos como región. Y en este escenario, entonces, vemos ya, digamos, con una visión de trayectoria que nos permite analizar de marzo a octubre, vemos entonces una tendencia al incremento tanto en la cantidad de las protestas como en su intensidad, ¿verdad? Vemos, ya lo vamos a discutir más a profundidad, pero vemos un claro tránsito de una predominancia de métodos de protesta más tradicionales o institucionales hacia métodos cada vez más intensivos, ¿verdad? En tanto sus efectos sobre la economía, sobre el tránsito, etcétera. Esta tendencia en la intensificación de las protestas la podemos ubicar claramente en el mes de julio, ¿verdad? Un mes donde ya las acciones de calle, que si bien en un inicio los actores habían tendido a descartar por la dinámica misma de los contagios y pues había mucha incertidumbre en tanto cómo iba a impactar y cómo se transmitía el COVID, estos temores poco a poco, digamos que empiezan a decrecer frente a las tensiones que impone
propiamente la dinámica económica, ¿verdad? Principalmente en momentos en que el gobierno incrementa las medidas de cierre que afectan a comercios y actividades como el turismo y otras, digamos, actividades que generan la mayor cantidad de empleos en este país, ¿verdad? Principalmente el sector servicios. En este marco de confrontación, ¿verdad? E intensificación de la crisis, también podemos identificar del lado del sector empresarial, principalmente del gran empresariado nacional, una oposición muy fuerte, ¿verdad? A cualquier intento de discusión o de trámite o iniciativa que incluya cualquier elemento de progresividad fiscal, es decir, que en el marco de la pandemia tienda a incrementar la carga tributaria en el gran empresariado nacional para enfrentar, digamos, el alza en el gasto, ¿verdad?, estatal que de por sí impuso la pandemia, principalmente en los servicios de salud. Por lo tanto, digamos, hay una discusión que ha sido central, ¿verdad?, sobre la posibilidad o no de aporte de los grandes capitales en momentos de crisis, ¿verdad?, que como vamos a ver ha marcado mucho el debate y las acciones colectivas, tanto de sectores, principalmente de trabajadores y trabajadoras del sector público, como del propio empresariado nacional, ¿verdad?, que ha sido también un actor bastante activo en este contexto. Han también existido, y esto es un elemento muy importante, principalmente en las últimas semanas, que se ha evidenciado a través de la prensa, fuertes roces a lo interno también de este sector, del gran empresariado nacional. Es posible notar cómo hay sectores de este gran empresariado que también están sintiendo en alguna medida el impacto de la crisis y principalmente de la desaceleración económica nacional y del mercado interno, y otro sector que pareciera ser que transita con mucho más éxito esta crisis, porque está más vinculado al mercado exterior, sus intereses y su acumulación está, digamos, directamente vinculada a este mercado exterior y por lo tanto no le afecta tanto esta desaceleración y esta crisis de la economía propiamente interna y nacional. Estas tensiones parecen estarse mostrando, digamos, cada vez con mayor intensidad, principalmente en el contexto del diálogo multisectorial y todas estas iniciativas que han estado en la discusión pública en las últimas semanas. Este escenario de roces y de, digamos, de intereses contrapuestos en este sector también pareciera acentuar la crisis de legitimidad que de por sí afronta la administración Alvarado Quesada casi desde el día 1, producto de su misma conformación inicial. Sabemos que es un gobierno fruto de una coyuntura muy específica, ¿verdad? Cuyo apoyo mayoritario deviene de un rechazo hacia otra candidatura y hacia otro partido político y no tanto de un apoyo decidido a una candidatura y a una propuesta de gobierno en específico. Podemos notar, ¿verdad?, en las últimas semanas, particularmente lo que vivimos en el mes de octubre, inicios de octubre, en términos de protestas, cómo este malestar social acumulado por el deterioro acelerado de las condiciones de vida de un amplio sector de la población se muestra en términos de explosiones prácticamente de protestas, ¿verdad? De espontaneísmo y de una intensidad muy fuerte, ¿verdad? Un poco ya viendo lo que nos mostró las primeras semanas de octubre en términos de coyuntura. Volviendo o retomando lo que ha sido la dinámica durante la administración Alvarado en términos de protesta, hay que partir, ¿verdad?, que el 2018 fue un año profundamente polarizado,
alrededor de la discusión sobre la carga tributaria, ¿verdad? Sectores que se movilizaron en función de exigir justicia tributaria, y un bloque muy cerrado que tuvo la correlación de fuerza suficiente a nivel institucional para que terminara prevaleciendo, digamos, un paquete fiscal fundamentalmente regresivo, es decir, que los sectores, digamos, medios y bajos tienen una mayor carga tributaria que los sectores de más alto ingreso, ¿verdad? Esto polarizó desde un inicio también a los pocos meses de iniciada la administración Alvarado, una polarización que, como decimos, ha seguido marcando la dinámica también de la protesta ya durante la pandemia. Es una administración que, como también ha indicado el CIEP en sus informes de opinión, principalmente moviliza opiniones negativas por parte de la población, ¿verdad? Por ejemplo, a mediados del 2019, el 65% de la población tenía una percepción negativa sobre la administración actual. Logra una leve recuperación en términos de popularidad a inicios del 2020, principalmente por el éxito inicial del manejo sanitario de la pandemia, y figuras muy fuertes en este sentido, digamos, que generan simpatía y confianza en la población, pero al siguiente trimestre nuevamente esta popularidad decae, es decir, no logra capitalizar el gobierno esta popularidad inicial en el manejo de la pandemia para los meses siguientes, principalmente por esta polarización en términos de la agenda económica que sigue estando presente. Una tensión que se agrava, también decíamos entonces, por un incremento acelerado del desempleo, que ya de por sí en el segundo trimestre del 2019, antes del impacto de la pandemia, ya teníamos el desempleo más elevado de las últimas décadas, un 12%. Un año después, este desempleo se duplica, ¿verdad? Llega a un 24% de la población económicamente activa y a un 30% en las mujeres, que están teniendo incluso entonces una recarga aún mayor, ¿verdad? En términos de impacto de la pandemia. Y un empleo, es decir, una población en la informalidad, que sabemos carecen de seguridad social y otros elementos fundamentales, que llega al 40%, ¿verdad? Casi la mitad de la población activa laboralmente está en la informalidad. Y en términos de desaceleración y contracción económica, el Banco Central estima que este año estaríamos llegando a un 5%, que sería, digamos, el mayor porcentaje de desaceleración desde la crisis que impactó al país entre 1980 y 1982, ¿verdad? Es decir, es una crisis en ese sentido aún más profunda, y eso sin duda alguna está incrementando las tensiones, principalmente, como decíamos, entre los sectores que están viviendo el mayor impacto de la pandemia, tanto en términos sanitarios como en términos económicos. Muy bien, con esa introducción de coyuntura que nos dio la compañera Sofía, bueno, voy a pasar a explicar un poco la metodología del proyecto de protestas, cómo es que trabajamos para que se pueda entender un poco el trasfondo detrás de los datos recolectados. Bueno, el proyecto de protestas ya lleva varios años, ha tenido diferentes etapas, pero digamos está consolidado al menos en el Instituto de Investigaciones Sociales desde el año 2008. Y al día de hoy, bueno, contamos con una base de datos disponible para consulta de cualquier persona desde el año 2003. Es decir, ya contamos con datos para mapear por lo menos 3 administraciones presidenciales. Entonces ya son cuestiones que nos dan elementos para leer la coyuntura, aparte de los indicadores que salen como el CIEP, el Banco Central, que ya indicó la compañera Sofía. También tenemos elementos de conflictividad social que extraemos de la misma base de datos. La técnica que utilizamos es el análisis de eventos de protesta. Eso es una técnica utilizada y es muy popular en los estudios de movimientos sociales. Se sigue utilizando hasta el día de hoy.
ya se le están implementando algunas innovaciones con base en técnicas computacionales, etcétera. Sin embargo, básicamente lo que hace es extraer las movilizaciones o los repertorios de protesta de algunas fuentes principales. El análisis de eventos de protesta trabaja sobre todo con fuentes periódicas y con fuentes policiales. Para el caso del proyecto Protestas, trabajamos con prensa escrita nacional. Sin embargo, vamos a ver que, por ejemplo, para la coyuntura de los bloqueos de principios de octubre, mucha de la prensa lo que hace es replicar datos policiales. Entonces, como fuente secundaria, nos llega toda esa información. Para el proyecto de protestas, bueno, hacemos un mapeo sistemático de las versiones en línea de la prensa escrita para los periódicos La Nación, La Extra, CR Hoy y Socialismo Hoy, buscando un poco minimizar el sesgo ideológico y contrastando diferentes posturas. Sin embargo, aunque partimos de forma general del análisis de eventos de protesta, tenemos una guía de codificación particular, que es la que seguimos en el Instituto de Investigaciones Sociales, al menos desde el año 2013, y donde está la guía para procesar la información más importante referente a las protestas. Y vamos a ver que, bueno, de las cuestiones más importantes dentro de los muchísimos ítems que van a encontrar por cada movilización y por cada repertorio, nos interesa particularmente la dimensión espacial y temporal de la protesta. Esto va a ser importantísimo para comprender ciclos o miniciclos como el que tuvimos a principios de este mes. Nos interesan los repertorios, es decir, las formas en que se manifiesta la protesta. No todos son repertorios de calle, también hay mucho repertorio institucional. Los actores demandados, quienes están detrás de estos repertorios, de estas movilizaciones, las demandas, como parte de esto también el mapeo de actores demandados, hacia quién se están dirigiendo todas estas protestas, y por último, dentro de lo más importante, las respuestas de los actores demandados a las protestas, es decir, hay soluciones o hay represión policial, no hay respuesta. Todas esas cuestiones las vamos mapeando en el trabajo de protestas. Como técnica complementaria, que se utiliza mucho junto con el análisis de eventos de protesta, es el análisis de demandas políticas, que básicamente lo que hace es tomar las demandas que ya se sistematizan dentro de la base y darles un enmarcado. A partir de esta técnica es que para el informe publicado a principios de junio de este año, por la compañera Sofía y mi persona, ya pudimos ubicar al menos 4 temáticas principales dentro de la movilización en el marco del COVID-19. En primer lugar, demandas que van en el sentido de las condiciones sanitarias, el mejoramiento de condiciones sanitarias. En segundo lugar, demandas que tienen que ver con condiciones laborales, y aquí vamos a encontrar sobre todo el marco del déjenos trabajar, que se va a acrecentar sobre todo hacia finales de junio y principios de julio, y un marco más estructural sobre coyuntura económica, que bueno, ya desde marzo vamos viendo que hay actores movilizándose en este sentido, pero que bueno, va a tener su estallido desde finales de julio y sobre todo lo vimos a principios de octubre. Entonces estas serían como las 3 grandes temáticas y un ítem final de otros en donde hemos estado metiendo otro tipo de demandas que están dentro del marco de la crisis sanitaria, pero que sin embargo no han tenido tanta repercusión como las 3 anteriores. Tal vez para poner un poco en contexto cómo se ha estado estudiando las protestas en el contexto de pandemia, para cuando publicamos el informe de junio, tal vez esto se veía muy lejano, porque como lo adelantaba ahora la compañera Sofía, el gobierno tenía altos índices de popularidad, porque se estaba dando un buen manejo de la crisis sanitaria hasta el momento, y al menos en Costa Rica la movilización que teníamos era a través de canales institucionales, llámese declaraciones públicas sobre todo, y los actores todavía no habían tomado los repertorios de calle. Tal vez la imagen que se hizo mundial sobre los repertorios de calle en el marco de la pandemia del COVID-19 fue el estallido del movimiento Black Lives Matter
en Estados Unidos en el mes de mayo, y a partir de ese momento, ya se está dando, sin embargo, a partir de ese momento se hace un poco más relevante la acción colectiva en diferentes latitudes, retomando los repertorios de calle, que hasta ese momento todavía los movimientos habían sido bastante acotados. Este ciclo de protestas que se inaugura a través de la muerte de George Floyd y toda la cuestión de Black Lives Matter, también viene a repercutir a nivel de activismo internacional, e incluso algunos sectores como el movimiento antirracista en el país capitalizaron un poco toda esa movilización y permitió que se moviera la situación a nivel de ciberactivismo, que por ejemplo para el caso de Costa Rica son repertorios que no se utilizan mucho. El espacio online entonces se llegó a privilegiar para la acción colectiva, al menos en estos primeros meses. Al momento de realizar el informe de julio, todavía no había sido muy abordada la protesta en términos empíricos, estaban las famosas publicaciones de Sopa de Wuhan y todo, más desde la filosofía. Sin embargo, ya para el mes de agosto, Claxo traduce al español un libro de Brinkler y Players que se llama Alerta Global, en donde trata de ver un poco esta dimensión transnacional de la protesta, y ya empieza a aportar datos empíricos. También ya para finales de julio, estaban publicándose los primeros papers de análisis de este ciclo de protestas de Black Lives Matter iniciado en el mes de mayo. Sin embargo, lo que podemos decir a estas alturas es que los movimientos de protesta en el marco de la pandemia han sido bastante variados, han tenido diferentes signos políticos e ideológicos, por lo tanto es muy difícil encasillar a la protesta en un solo sentido. Y bueno, a partir de julio, América Latina se convierte en el epicentro de la pandemia, la región más desigual del mundo, y se acentúan los efectos, y a partir de ese momento vamos a ver cómo se extienden por América Latina las movilizaciones de calle, sobre todo también porque la pandemia entra en un momento en que en la región latinoamericana, por lo menos en dos países, se vivían crisis políticas. Estoy hablando del caso de Chile de finales de 2019 y el caso de Bolivia, que bueno, en las últimas semanas estos conflictos al menos parecen haberse resuelto por vías institucionales. Sin embargo, la movilización por esas crisis políticas también tuvo que ver, por lo menos para esos países, en los repertorios de calle. Ya entrando sobre los principales resultados, habiendo aclarado la metodología y un poco el marco de cómo se han estudiado las protestas en el marco de la pandemia, vamos a presentarles los datos que tenemos sistematizados entre el mes de marzo y el mes de septiembre de 2020. Hemos hecho un esfuerzo por tratar de actualizar los datos para el mes de octubre, y bueno, al final vamos a poder dar una discusión conforme a lo que tenemos sistematizado hacia el 20 de octubre. Sin embargo, la mayoría de los datos que van a ver acá están entre el mes de marzo y septiembre. Y bueno, vuelvo a repetir, para consultas esto está abierto y actualizado hasta el mes de septiembre en el sitio protestas.is.ucr.ac.cr. Bueno, para comenzar, ya estos datos nos permiten adelantar algunas cuestiones que ya Sofía venía adelantando dentro de su análisis coyuntural. Y bueno, acá podemos ver la evolución mensual de la protesta en términos absolutos frente al COVID-19 en Costa Rica entre marzo y septiembre. Vamos a localizar dos picos de la protesta principalmente entre estos meses. El primero va a ser en abril y va a ser una movilización muy por vías institucionales en torno a todavía las dificultades para aclarar el territorio, de cuánto iba a durar el confinamiento. Todas estas cuestiones se aglutinan en el mes de abril. Vamos a ver que es un periodo podemos localizar dos coyunturas principales, y es la declaratoria de emergencia nacional y la promulgación del bono proteger. A partir de ese momento va a haber un decrecimiento de la protesta y vamos a tener otro pico hacia finales de junio y principios de julio. Vamos a ver que en junio ya se establece la obligatoriedad del uso de mascarillas, y en julio, a principios de julio, se declara la primera política del martillo, que la vamos a conocer como martillo 1, y ese recrudecimiento del confinamiento tiene un efecto adverso al esperado, y más bien
moviliza a la gente y vamos a ver por primera vez gran extensión de repertorios de calle entre todos estos meses. Esto va a tener un bajón hacia el mes de agosto y hacia finales de septiembre vamos a ver que va en alza porque estas protestas se conectan con las de principio de octubre que tenemos más frescas, pero que vamos a analizar más adelante. En ese sentido, bueno, no queremos dar la impresión de que todo lo que se ha protestado en estos meses ha sido sobre COVID-19, sino que también se han dado otro tipo de manifestaciones que no están enmarcadas dentro de la crisis sanitaria, pero que sin embargo vamos a tratar ya en las conclusiones. Pero vamos a ver que, bueno, las barras representan las cifras absolutas de la movilización y las acciones colectivas en estos meses, y la línea amarilla representa el porcentaje de ese total que tiene que ver con la movilización en torno al COVID-19, y vamos a ver que desde marzo más del 50% de las acciones colectivas tienen que ver con el enmarcado dentro de la crisis sanitaria, y que aunque se han dado otro tipo de protestas que no tienen que ver directamente con esta cuestión, el COVID-19 ha permeado toda la agenda de la movilización en el país, por lo menos en términos relativos. Este gráfico es bastante interesante porque nos permite ver un poco la predominancia de los actores de la protesta entre marzo y septiembre. Vamos a ver cómo algunos meses van a protestar más los sectores laborales y otros meses van a protestar más, los sectores empresariales. Vamos a ver que el sector laboral va a cooptar la protesta entre marzo y abril. Entre mayo y junio se va a dar una subida de la movilización del sector empresarial, sobre todo por las condiciones y los marcos en torno a la reapertura comercial. En julio, el sector laboral, tanto público como privado, aquí hay que hacer la salvedad, vuelve a retomar la batuta en la protesta durante el mes de julio y agosto, y vamos a ver que un actor que venía protestando bastante poco, esto es en cifras relativas, que es el actor que nosotros hemos catalogado como ciudadanía, porque hay una cuestión bastante compleja de caracterizar ahí, va a venir a subir su movilización hacia el mes de agosto y se va a expresar sobre todo en el mes de septiembre, y básicamente va a cooptar casi que la primera quincena del mes de octubre, como lo vamos a ver en unos momentos. Dentro de los repertorios de acción colectiva, y esto es algo importante, aunque en el mes de junio y julio se habían dado los primeros atisbos de los repertorios de calle, vamos a ver que hasta finales del mes de septiembre la declaración pública, es decir, una vía institucional de movilización, había sido la privilegiada por todos los actores, siendo que los repertorios en el campo no institucional, como ya va a hablar sobre ello la compañera Sofía, como el bloqueo, la concentración y la marcha, todavía estaban en un segundo plano hasta el mes de septiembre, pero bueno, esto va a reventar en el mes de octubre. Sí, continuando con el análisis de datos entre marzo y septiembre de 2020, como mencionábamos al inicio, es posible notar cómo, si bien al inicio de la pandemia hay un comportamiento relativamente normal en términos de que la mayoría de acciones se encausan de manera institucional, esto tiene que ver también con la fuente que utilizamos, como aclaró Ronald al inicio, la prensa. Por lo tanto, hay un predominio, por ejemplo, del uso de campos pagados para que los actores expresen sus demandas ante las instancias. Esta dinámica es muy fuerte, por ejemplo, en trabajadores y trabajadoras del sector público, así como en empresarios, el gran empresariado nacional. Sin embargo, ya hacia el mes de julio, podemos notar cómo hay un casi empate, ¿verdad? En términos del uso de repertorios no institucionales, entiéndase aquellos que se desarrollan ya en el espacio público, en la calle, por ejemplo, bloqueos, marchas, concentraciones. En el mes de entre junio y julio va a haber una crecida importante en este uso de acciones. Por ejemplo, podemos recordar constantes marchas hacia Casa Presidencial, concentraciones también en las afueras de la residencia de Carlos Alvarado.
Y aquí podemos empezar a encontrar también la presencia de actores no tradicionales, utilizando estos repertorios no institucionales, por ejemplo, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, ¿verdad?, que empiezan a movilizarse por los efectos económicos de la pandemia. Y bueno, va a haber incluso a partir de agosto ya un quiebre, ¿verdad?, un despunte en términos de que va a haber una predominancia del uso de acciones o repertorios de tipo no institucional y que es muestra de el aumento en la conflictividad, el aumento en el malestar social y el aumento también en la confrontación que se va a profundizar en las primeras semanas de octubre, como vamos a ver en unos momentos. En términos de los ejes de protesta, de los dos principales actores que antes de las primeras semanas de octubre dominaban, digamos, en términos de cantidad de acciones de protesta, entre marzo y septiembre del 2020, es posible identificar que tanto en el sector empresarial como en el sector laboral, las protestas que tienen un trasfondo económico, es decir, que tienen que ver con una disputa en torno a la agenda económica, representan un porcentaje importante, principalmente en el sector empresarial, que representan más del 50% de sus acciones. Y aquí volvemos a que el impacto de la pandemia se inserta en una polarización preexistente, principalmente alrededor de la crisis fiscal y la salida de esa crisis fiscal, donde principalmente trabajadores y trabajadoras del sector público van a insistir en una agenda de progresividad fiscal y de justicia tributaria, y el gran empresariado nacional, por el contrario, va a insistir en una agenda que se basa en el recorte al gasto público. Principalmente el cierre y fusión de instituciones estatales, la aprobación del proyecto de ley de empleo público que está actualmente en la corriente legislativa, el recorte de salarios y jornadas del sector público, etcétera, ¿verdad? Va a haber un posicionamiento muy fuerte en términos de que la salida a la crisis pasa por el recorte al gasto, mientras que en el sector laboral hay una contrapropuesta en términos de más bien aumentar la recaudación fiscal, gravando un excedente en los sectores de más alto ingreso en el país para afrontar el incremento de gastos durante la pandemia. Sin embargo, también en el sector laboral va a estar presente también las protestas y acciones que tienen que ver directamente con sus condiciones laborales, con el sostenimiento o mejora de esas condiciones laborales, muy ligado también al tema de las protestas por las condiciones sanitarias, ¿verdad? Esto va a ser especialmente visible en trabajadores y trabajadoras de los centros de salud del país, ¿verdad? Demandando condiciones apropiadas para desempeñar su labor de manera segura en el marco de la pandemia, evitar contagios y muertes dentro de este sector, pero también otro tipo de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la llamada primera línea como trabajadoras conserjería, misceláneas, trabajadores municipales, penitenciarios también, donde ha habido una atención especial alrededor de los contagios de COVID en las cárceles que demandan condiciones adecuadas para poder desempeñar sus labores. Y en el sector empresarial, estas demandas no representan un porcentaje, digámoslo así, tan significativo como si lo representa en el sector laboral. Es decir, el sector laboral es quien fundamentalmente mantiene una preocupación en términos de las condiciones en que se desempeñan las labores para evitar los contagios, y también, por ejemplo, es muy visible en el gremio docente y otros gremios que practican el teletrabajo, una denuncia también de los efectos ya psicológicos en términos de estrés laboral,
también acoso laboral incluso, que ejercen algunas jefaturas, particularmente visible en trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación Pública, en el contexto del teletrabajo, ¿verdad? Ese estrés laboral también empieza ya a provocar algunas acciones, principalmente en términos, eso sí, institucionales, como campos pagados y otras demandas. Y otras demandas es este porcentaje entonces que representa un 7% en trabajadores laborales, en trabajadores, y un 10% en el sector empresarial. Vamos a ver entonces claramente que la agenda económica y las condiciones laborales son, digamos, los dos ejes que están marcando la agenda de las protestas entonces en estos meses. En términos de actores demandados, es decir, estos sectores hacia quién canalizan sus demandas cuando protestan, vamos a ver que hay una continuidad de una tendencia que es muy fuerte en Costa Rica, que es una tendencia hacia la centralización. Por lo tanto, la mayoría de demandas, independientemente de que tengan o no resolución en el Poder Ejecutivo, se van a canalizar fundamentalmente hacia el gobierno en general, ¿verdad? Va a haber una apelación hacia el gobierno, que es, digamos, como les decía, una tendencia recurrente, no solo en tiempos del COVID, sino en otros momentos, que tiene que ver ya con un tema de cultura política. Pero algo que sí va a ser muestra del contexto de la pandemia es que la segunda y tercera instancia demandada van a ser los ministerios, fundamentalmente el Ministerio de Salud, por las medidas sanitarias y de cierre de comercios, ¿verdad? Principalmente cuando aumenta la presión por la reapertura, el Ministerio de Salud, pero también el Ministerio de Educación Pública por esta conflictividad específica alrededor del gremio docente y el estrés laboral del teletrabajo. Y las instituciones autónomas, principalmente la Caja Costarricense del Seguro Social, como patrono de los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero también como instancia fundamental en el combate a la pandemia propiamente. Entonces, en términos de actores demandados, sí es posible ver claramente la influencia de la dinámica del impacto del COVID. Y luego tenemos otras instancias como la Presidencia de la República, muy ligado a esta dinámica que expliqué al inicio, ¿verdad? De este presidencialismo y también este centralismo en términos de cultura política. Y luego el Poder Legislativo, y esto reiteradamente desde protesta lo hemos señalado, que es interesante que el Poder Legislativo sea tan poco apelado por parte de los actores, cuando en buena medida la resolución de sus demandas y las disputas centrales se concentran precisamente, su resolución depende más de la dinámica legislativa que de la dinámica del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Principalmente proyectos que tienen que ver con el tema fiscal, empleo público, reforma a instituciones, que en su mayoría pasan fundamentalmente por la Asamblea Legislativa. Pero pesa más entonces un tema de una cultura política presidencialista y centralista que en buena medida blinda del ojo público, ¿verdad? Y del escrutinio público precisamente a la instancia que tiene mayor peso en la resolución de las demandas, que es el Poder Legislativo. Y ahora queremos entrar directamente en la dinámica que impuso la negociación o el inicio, el anuncio de una eventual negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y la reacción que desde diversos sectores conllevó a un escenario de crisis social, política y también económica por los efectos que tuvieron los bloqueos a inicios del mes de octubre, ¿verdad? De finales de septiembre e inicios del mes de octubre.
hay que señalar, ¿verdad?, que hay un proceso, entonces decíamos también, de inestabilidad y un proceso de desconfianzas acumuladas de los sectores, de diversos sectores, hacia la administración Alvarado Quesada, ¿verdad?, que ha sido una administración que fundamentalmente ha mantenido un entorno político cerrado, donde ha habido una enorme dificultad por actores sociales para canalizar sus demandas en la institucionalidad, ¿verdad? Ha habido en ese sentido poca apertura por parte de un bloque que se ha consolidado hegemónico, ¿verdad? En la conducción principalmente de la política económica. Esto marca también el incremento en la conflictividad y la decisión de los actores de acudir entonces a repertorios no institucionales y de mayor presión, como son los bloqueos, ¿verdad? Que los bloqueos ejercen presión en términos de la ciudadanía porque generan afectaciones directas al tránsito de las personas, en términos económicos, porque como vamos a ver, incluso se concentran en sectores claves, por ejemplo, para la circulación de mercancías para la exportación, entonces hay una presión directa hacia las cámaras empresariales, y una, por supuesto, presión política, entonces, mucho más grande que otros repertorios, que obliga a la administración a abrir un poco ese entorno que previo al uso de repertorios no institucionales estaba más cerrada, ¿verdad? Si se hubieran utilizado otro tipo de repertorios. Según la empresa Enfoques, que desarrolló un estudio de opinión hace unos pocos días para evaluar la percepción en la población de estas jornadas de protestas, un 72,6% de las personas encuestadas se manifestó de acuerdo con el motivo de los bloqueos y este motivo lo ubicó como una protesta en contra del aumento de impuestos, es decir, podemos ver que la consigna de no más impuestos fue central en esta jornada de protestas por sobre otras posibles consignas, incluso posiblemente tal vez por encima del propio Fondo Monetario Internacional, y un 53% de las personas encuestadas, según este mismo estudio, se manifestó de acuerdo con el uso del bloqueo de calles, si esto es necesario para que el gobierno dialogue. Volvemos entonces con la contraparte de un entorno institucional o político cerrado, ¿verdad? Su contraparte entonces es un mayor apoyo de la población al uso de repertorios no institucionales, si esto es entonces condición para que el gobierno abra espacios de diálogo. Muy bien, como adelantamos, los datos que traemos para el día de hoy, nosotros trabajamos cerrando cada mes, entonces el último mes, los últimos datos los disponibles los teníamos para el mes de septiembre. Sin embargo, para esta presentación hemos querido analizar un poco estas primeras semanas del mes de octubre, que estuvieron bastante movidas, y bueno, los datos nos han impresionado a nosotros mismos, porque bueno, entre el 1 de octubre y el 20 de octubre, que es donde hicimos el último corte, tenemos registradas 621 acciones colectivas, de las cuales entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre, el 91% de todas estas acciones eran bloqueos. Básicamente el gráfico 8 muestra un poco la tendencia de estas movilizaciones durante los primeros 15 días de septiembre, y vamos a ver que bueno, entre el día 1 y el día 10 de octubre vamos a encontrar la mayor movilización, e incluso vamos a tener días en donde vamos a tener más de 100 bloqueos durante todo a lo largo y ancho del país. Y bueno, esto va a ir bajando, y ya vamos a ver qué hace al día 10 de octubre, esto va a ir bajando, y el 16, cuando el Movimiento de Rescate Nacional llama a poner los bloqueos, vamos a volver, digamos, a los niveles normales de movilización, pero sí tuvimos un repunte bastante importante, incluso a nivel histórico de la base de datos de protestas, en estos primeros 15 días del mes de octubre. Y en el gráfico 9 tratamos de hacer un poco un análisis de las palabras más repetidas en el enmarcado
de las demandas en estos primeros 15 días de octubre, y vamos a ver que se van a repetir mucho palabras como negociación, propuesta, diálogo, bloqueos, gobierno, oponerse, FMI, que nos pueden dar un poco algunas pistas de cómo se estaba moviendo esto. Y ya para terminar, para que se puedan dar una idea de el mapeo geográfico, perdón, voy a hacer una nueva captura de pantalla. Para que se puedan dar una noción del mapeo geográfico de la protesta durante estos primeros 15 días de octubre, vamos a ver que, bueno, este es un mapa de los bloqueos por cantón y el nivel de incidencia en Costa Rica entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre. Y bueno, dividimos los niveles de incidencia en alto, medio y bajo a lo largo del país. Vamos a ver que los bloqueos recorrieron casi que toda la extensión del territorio nacional. Sin embargo, vamos a ver que en la zona de la GAM vamos a tener bloqueos, pero con un nivel de incidencia bajo, más en la zona de Punta Arenas, Guanacaste y la zona norte vamos a tener en niveles medios, pero los niveles altos de bloqueo los vamos a tener en la zona norte, sobre todo en los cantones de San Carlos, donde pudimos identificar 99 bloqueos en esos 16 días, en el cantón de San Ramón, 34 bloqueos, y en el cantón de Sarapiquí, esto un poco más hacia la zona norte, pero si nos movilizamos hacia la zona Pacífico Sur, tuvimos niveles de incidencia altos en los cantones de Pérez Celedón, 33 bloqueos, cantón de Osa, 29 bloqueos, cantón de Buenos Aires, 37 bloqueos, y el cantón de Corredores, más la zona fronteriza con Panamá, 28 bloqueos. Entonces, un poco, esto es un resumen de la movilización de estos 15 días y que nos ayuda a dar un poco cuenta también de cómo se está movilizando la población y los diferentes puntos de conflictividad que tienen que ver, bueno, en la zona sur con la cuestión de la frontera y el tráfico de mercancías, etcétera. Y en la zona norte, bueno, una cuestión sobre todo del sector turismo. Vamos a volver a la presentación principal. Bueno, ya para finalizar, disculpen. Ya para finalizar, algunas conclusiones que hemos sacado en el equipo de protestas. Bueno, hay que hacer la salvedad de que, bueno, como veíamos en el gráfico, no todas las protestas se han marcado dentro del COVID-19, también ha habido movilización importante, sobre todo en temáticas que tienen relación con los femicidios y sobre todo la movilización en torno a los casos de Luan y Alison, María Teresa y algunos otros femicidios más. Pero también hemos tenido movilización en luchas por territorios indígenas, que también es importante apuntarlo y que no han tenido, digamos, relación directa con la cuestión de la crisis sanitaria, pero que sin embargo ya esto es algo que señalaba la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, en los meses primeros de la crisis sanitaria, que podría haber alguna vinculación también entre la cuestión de la violencia de género y el mismo confinamiento. Y es importante también resaltar en términos de la distribución geográfica de la protesta, que parece ser durante las principales jornadas de protesta en la administración Alvarado Quesada, tanto la huelga contra el combo fiscal en el 2018, como las protestas de estudiantes y transportistas en julio del 2019, y ahora las protestas de octubre del 2020, la zona norte de Alajuela, la zona sur de Punta Arenas y Limón vienen presentándose de manera reiterada como espacios donde la intensidad, es decir, el uso de repertorios no institucionales como bloqueos, tiene más fuerza, es decir, viene
podríamos decir que viene acumulándose una cierta tensión geográficamente bien delimitada de sectores que de manera reiterada apuestan en momentos de alta conflictividad por repertorios de tipo no institucional como muestra de un malestar, ¿verdad?, que está presente y que no podríamos descartar que se vuelva a manifestar en una eventual coyuntura de alza de la conflictividad, ¿verdad? En esos momentos, en el combo fiscal, en el 2019, un conflicto específico en torno al Ministerio de Educación y al impacto del IVA, también del inicio de la aplicación del IVA, y ahora la discusión nuevamente sobre impuestos, ¿verdad? Es decir, son rasgos que nos deben llamar también a la reflexión amplia, ¿verdad? De las causas estructurales de ese malestar que reiteradamente se está presentando y que, bueno, tenemos referencias importantes en términos de datos para analizarlo. Bueno, quisiera agradecerle a Sofía y a Ronald por esta amplia presentación que nos hicieron el día de hoy y pasaríamos entonces a la segunda parte de nuestro programa de Ventanas a la Política Internacional, donde vamos a abordar las preguntas del público. Tenemos 3 preguntas que nos llegan de redes sociales, entonces sin más vamos a comenzar con esta sección. Le voy a consultar a cada uno quien quiera responder. Entonces, la primera pregunta sería la siguiente. Protestas y manifestaciones sociales de grupos negacionistas de la pandemia se han dado en Costa Rica en momentos muy específicos. Han sido más que todo efímeros y menos estables que el resto de protestas de otras organizaciones que se han sido más constantes durante toda la crisis. Estos grupos negacionistas se ven mucho más presentes, por ejemplo, en Europa y están en contra de las medidas del confinamiento. ¿Cuál es el comportamiento de la protesta social, específicamente de los grupos negacionistas de la pandemia en Costa Rica? Pues si quiere, comienzo yo con algunas cuestiones y luego puede complementar Sofía. Bueno, básicamente no le hemos dado el seguimiento al grupo en específico, ya que como lo vimos dentro de los primeros gráficos, esos sectores los hemos aglutinado dentro del sector ciudadano, digámoslo así, y bueno, eso también puede ser un poco problemático porque vamos a ver que hay un estallido del sector ciudadano hacia finales de septiembre y principios de octubre. Sin embargo, como lo decíamos, eso es un sector bastante diverso y como ya lo apuntaba la bibliografía especializada, es un sector donde confluyen muchísimos enmarcados de la protesta y también diferentes corrientes ideológicas. Y es importante también señalar que es un sector que ha utilizado también otras consignas, ¿verdad? Y por ejemplo, en momentos de movilización por reapertura económica, en junio, julio, cuyas consignas centrales eran precisamente el derecho a trabajar y este tipo de consignas relacionadas con la apertura de comercios, estos sectores se hacen presentes, ¿verdad? Entonces también se vinculan a otras demandas y a otros actores como por ejemplo pequeños y medianos empresarios, pequeños comerciantes, que fueron los que en buena medida protagonizaron esta escalada de acciones en julio. Y ahí también vemos una presencia de grupos negacionistas o por ejemplo al inicio de este ciclo de protestas de octubre, hacia finales de septiembre, cuando empiezan las manifestaciones en contra de una eventual negociación con el Fondo Monetario Internacional y en contra de más impuestos, también estos grupos se hacen presentes. Entonces, no necesariamente son convocatorias propias, ¿verdad?, de estos grupos convocando en torno a consignas negacionistas como tal, sino que también se vinculan a otros actores y a otras demandas. Y ahí nos topamos también con las limitaciones de la fuente, ¿verdad? Que es la prensa, que nos ayuda un poco también complementar la información con redes sociales, pero digamos la fuente sí, por excelencia para procesar y canalizar los datos es en la prensa. Entonces dependemos un poco también de
de ese reporte inicial, ¿verdad? Que hacen los medios de comunicación. Pero sí es un comportamiento interesante y bueno, es parte también de la globalización de consignas y incluso organizaciones como el QAnon, que ya vemos con presencia en Costa Rica, y como decía Ronald, la dinámica de Estados Unidos también marca mucho la dinámica misma de la protesta en Costa Rica y los discursos, los actores políticos. Listo, muchas gracias. La segunda pregunta justamente la tenemos en relación a ese mapa que acabamos de ver, donde uno de los sectores donde las protestas han explotado exponencialmente es el sector de San Carlos. El caso de San Carlos ha sido de especial seguimiento por su comportamiento como un foco de contagio y posteriormente como un espacio de efervescencia de protestas en contra del gobierno. Y esto lo ha dicho en repetidas ocasiones también el semanario Universidad. ¿Cómo podemos caracterizar específicamente estas protestas en el sector de San Carlos y qué las diferencian o distinguen de las protestas del resto del país? Sí, pareciera en San Carlos es muy interesante por la diversidad de actores, ¿verdad? Que se hacen presentes y ahí echamos un poco mano también de otras fuentes, ¿verdad? Como fotografías, reportes en redes sociales, más allá de lo que la prensa reporta, porque incluso en los momentos en que se hace exponencial, ¿verdad? El uso de los bloqueos, la prensa casi que se limita a hacer un recuento, ¿verdad? De sitios cerrados y todo lo demás. Pero si utilizamos otras fuentes, ¿verdad? Que están a mano, podríamos señalar esa, ¿verdad? Una diversidad importante de actores, es decir, hay grupos de pequeños y medianos productores, pero también hay presencia de un sector, digamos, ya del empresariado un poco más grande, ¿verdad? Es decir, empresariado transportista, cámaras agrícolas también estuvieron presentes en las protestas en San Carlos, sectores de bases sindicales, es decir, hay realmente, como también se indicaba en la pregunta, síntomas importantes de un malestar que, que engloba diferentes incluso estratos sociales, ¿verdad? Que ya no está tan focalizado únicamente, por decirlo así, en sector trabajadores o trabajadoras, sino que ya hay una dinámica como región, ¿verdad? Que tiene que ver, podríamos también cruzar con datos socioeconómicos, ¿verdad? De ser una región que presenta bajos índices de desarrollo, bajos índices de actividad económica y el impacto también del monocultivo, pero también la presencia de importantes sectores del capital transnacional que tienen intereses muy concretos en San Carlos, ¿verdad? Toda esa dinámica creo que le da alguna particularidad a la región y como también se mencionaba, la presión sanitaria que se vivió al inicio de la pandemia, ¿verdad? Que estuvo muy relacionada precisamente con la informalidad laboral, ¿verdad? Los brotes de COVID en San Carlos directamente estuvieron muy vinculados con empresas agroexportadoras, trabajadores y trabajadoras informales, migración ilegal promovida incluso por las mismas empresas. Entonces son diversas tensiones que se vienen acumulando, pero en términos de actores sí es muy interesante ver esa diversidad, ¿verdad? Desde sectores del empresariado más fuerte, ¿verdad? Como cámaras agrarias, hasta pequeños y medianos productores, trabajadores y trabajadoras. Es más diverso, ¿verdad? Lo que está ahí aconteciendo. Para cerrar con esa idea, hacia el mes de junio vimos en San Carlos un brote de protestas de estilo Not in my backyard, es decir, el gobierno quería instalar campamentos para atención de casos positivos de COVID y nosotros pensamos que esa iba a ser una tónica en ese momento, sin embargo, ya en julio ya eso no volvió a aparecer, entonces, bueno, daban cuenta un poco de la diversidad
y también de la limitación de la fuente, que como decía Sofía, que para la reconstrucción de este mapa de bloqueo nacional, básicamente la prensa lo que hacía es una réplica de los datos policiales, entonces no brindaba mayor contexto. Entonces, bueno, todo esto lo hemos sacado a partir de un poco, como decía Sofía, revisión de otras fuentes, triangulación con fotografías, videos, etcétera. Sin embargo, para la reconstrucción de este mapa sí fue más difícil sacar como todos esos elementos de contexto, porque lo que hacían era, bueno, hoy en San Carlos hubo bloqueos en tales cruces y así un poco fuimos reconstruyendo esa información. Muchas gracias a ambos por este interesante aporte de este caso en particular. La última pregunta que tenemos nos llega por vía de YouTube y es de parte de Rodrigo Campos, quien nos consulta lo siguiente. ¿Han realizado alguna reflexión en torno al efecto de la criminalización de la protesta con la llamada ley de la certeza jurídica y los actores que ahora se visibilizan? Es muy interesante, todavía no hemos hecho, digamos, no hemos vinculado ese elemento, pero creo que efectivamente es muy importante, principalmente en el momento, nos podría ayudar a reflexionar, ¿verdad? En el momento en que se produce un incremento acelerado en los bloqueos y en la protesta, hay cierto... digamos que las organizaciones tradicionales, que podríamos decir sindicalismo del sector público, no se suman, ¿verdad? Con fuerza a ese incremento y se podría discutir si esa ley, si podría haber sido un primer efecto de esa ley, ¿verdad? De la aprobación de esa ley propiamente, pero sería un elemento a discutir que me parece bastante atinado. Muchísimas gracias por toda la atención de las consultas que tuvimos durante el día de hoy, de la participación de redes sociales. Quisiera obviamente agradecerles en nombre de la Escuela de Ciencias Políticas y del Observatorio de la Política Nacional por haber propuesto esta ventana, haberse acercado a nosotras y nosotros. Y como siempre, las puertas de la escuela están abiertas para que sigamos haciendo de este espacio algo más periódico. Y obviamente contar con ustedes en términos de participación y de divulgación de los resultados. Les agradecemos mucho habernos acompañado el día de hoy y estaríamos cerrando con mi compañera Eugenia. Ronald, Sofía, muchísimas gracias por haber puesto este tema sobre la mesa, un tema sobre el que todavía las conclusiones, como ustedes bien lo planteaban, siguen siendo preliminares y el trabajo que ustedes hacen con tanto detalle nos va a permitir más adelante poder consolidar estas visiones, así que estoy segura que nos vamos a volver a encontrar en una nueva ventana, quedan desde ya invitados, y a nuestro público que nos sigue un agradecimiento por la compañía el día de hoy, recordarles que mañana estamos con el conflicto en Bielorrusia a partir igual de las 5:30 de la tarde con los colegas del Observatorio de la Política Internacional, el doctor Sergio Moya y el licenciado Javier Johanny. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias en esta nueva ventana. Fue un gusto contar con su participación.